¡Ay, estoy tan contenta! Triunfo en todo el país. ¡Ay, qué felicidad! Pero a la vez estoy preocupada, muy preocupada. Este programa que sigue y sigue y sigue con las investigaciones. Usted está a tiempo, cambie de canal, cambie de canal. Está a tiempo, no lo mire, no lo mire, no le dé rating, no lo mire. Investigan, se meten acá, allá, por todo periodismo federal. ¿A quién le importa lo que pasa en el resto del país? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ADN, muchas gracias por estar del otro lado. Vamos a hablar de la política y de la mentira. La mentira como base de sustentación de muchos políticos. En general, cuando se llega al poder y aquellos que tienen la posibilidad de llegar al poder utilizan la mentira como estrategia. Se necesita mucho cinismo, se necesita perversión y también psicopatía. Lamentablemente hay que decirlo. Hay un partido que se llama Cambiemos y hay un problema en Cambiemos, que está usando justamente ese término marketinero, pero las mismas mañas de la política se empiezan a repetir. Lo que vas a ver hoy es una estafa a los jubilados. En primera instancia vamos a ver una estafa a los jubilados que es verdaderamente tremenda. ¿Qué queremos decir con esto? Julio De Vido se manejó con impunidad en el Estado, igual que López, igual que Lázaro Báez, sí, claramente sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Arribas, que cobró una coima para su jefe? ¿Debería estar solamente Julio De Vido en cana o debería estar tomando mates con Arribas en la misma celda? ¿Y su jefe? ¿Qué pasa que los medios de comunicación no reportaron o no hicieron las crónicas verdaderamente, o la investigación, o no profundizaron en aquellos brasileños que dijeron que le habían dado una coima a Gustavo Arribas? Hoy jefe de inteligencia de la República Argentina. Es el que sabe qué haces vos en cada minuto y en cada segundo en donde estés. ¿Qué pasa con el resto de los funcionarios del gobierno nacional que están implicados en hechos de corrupción muy profundos? Es decir, ¿lo que nos molesta es la corrupción K o lo que nos molesta verdaderamente es la corrupción? ¿Qué deberíamos condenar? ¿La corrupción K o la corrupción? En esto, lamentablemente, hay que decirlo, somos cómplices todos. Los medios de comunicación, la justicia y también vos que estás del otro lado. Vos que o dejás pasar la mentira a algunos y a otros no, o que no te esforzás en ver qué es mentira y qué no lo es. No te esforzás, digo, en este sentido, de poder corroborar qué está pasando hoy. Hoy vamos a hablar de qué pasa con los jubilados, de una maniobra muy importante que se hizo a través de el Fondo de Reparación Histórica. Esta reparación histórica que se publicitó tanto, en donde se dijo que le daban a los jubilados lo que le habían sacado a otros. Te cuento que nos hicieron el cuento del tío. ¿Y el cuento del tío por qué? Porque detrás de la reparación histórica hay un negocio tremendo con Odebrecht, la empresa más corrupta de Sudamérica, y así lo titularon todos los diarios, no solamente de la República Argentina, sino también del exterior. Símbolo de corrupción es Odebrecht en el mundo. Bueno, Odebrecht se ha quedado con acciones de los jubilados, se ha quedado con activos de los jubilados, a un precio vil, pero eso no es tan importante como el negocio que ha generado Odebrecht con un monopolio que le faltaban justamente las acciones de ANSES para constituirlo, que antes se lo prohibían. El Fondo de Reparación Histórica viene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del sistema jubilatorio, aquello que le da sustentabilidad al sistema jubilatorio. Bueno, se están desprendiendo de esas acciones el ANSES, el Estado Nacional, los jubilados están vendiendo lo que le da garantía hacia el futuro a todos los argentinos a cobrar su jubilación. Están desguazando ese fondo de garantía. ¿Por qué será? ¿Querrán elevar la edad jubilatoria? ¿Por qué será? Fíjate lo que decía Mauricio Macri. Con esta ley buscamos reparar años de injusticia. Agradecimiento a aquellos que no solo nos dieron una vida de trabajo, sino una vida de amor, de educación, de cuidado, para poder pagar todas estas deudas que tenemos con nuestros jubilados. Queremos utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. Yo estoy muy contento por haber podido terminar con una estafa que llevaba más de 50 años con esta ley de reparación histórica. ¿A qué me refiero con tu responsabilidad? A eso que acabamos de ver. ¿A qué me refiero con esto de que vos también sos responsable de la estafa que te están haciendo?
Porque aplaudís cuando Mauricio Macri te está diciendo a las claras que están desprendiéndose del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro, es difícil interpretarlo. A nosotros nos resulta difícil también saber que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo que da sustentabilidad al sistema jubilatorio. Por ahí, vos que recibís esos fondos, pensás como todos. Lamentablemente, la posmodernidad lo que nos ha dado es esto, es pensar cada uno en lo suyo. Entonces me toca a mí, no me importa lo que le pase al otro. Ahora, lo que hay que pensar un poco también es lo intergeneracional. ¿Qué va a pasar después cuando eso quede desguazado? ¿Sabes qué te hicieron el cuento del tío? Porque te dijeron que te daban algo, pero te están sacando por otro lado. Y no solamente te están sacando, sino que además están beneficiando a las empresas que colaboraron con su campaña política. Odebrecht compró todas las mesas en la campaña de Mauricio Macri. Y de otros políticos también. También se le compró Scioli, porque si llegaba Scioli, probablemente iban a hacer lo mismo. Pero lo hacen con Macri. Le compraron todas las mesas y ahora tiene que haber una devolución. ¿O vos creés que la empresa más corrupta de Sudamérica no va a dar ningún retorno ahora? Se hicieron buenos, cambiaron las metodologías, cambiaron las formas. ¿Vos creés que eso ha pasado? Bueno, ahora te vamos a presentar qué pasaba con el actual ministro de Producción hace pocos años. Vas a ver un spot en donde aparece el actual ministro de la Producción trabajando para las AFJP. Fíjate que decía Francisco Cabrera. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Llámenos al 0800 35000. Máxima. Mayor rentabilidad, mejor jubilación. ¿Por qué te mostramos ese spot? Porque te mostramos que Francisco Cabrera y varios de los funcionarios de Mauricio Macri trabajaban para esos intereses. ¿Y cuál es el problema cuando un empresario se hace cargo del Estado? El problema no es que un empresario vaya al Estado y sea funcionario. El problema es que siga en el rol de empresario. ¿Por qué? Porque un empresario no piensa en función del todo, no piensa en el bien común. Piensa o en sus propios intereses o en los intereses de su jefe. Y lo que hace Francisco Cabrera es seguir pensando en los intereses de sus jefes verdaderos y no en los intereses de todos. Entonces, ¿cómo no van a rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad si es lo que antes le pertenecía a las AFJP? Entonces, eso es particularmente el negocio de Mauricio Macri o de Cambiemos en este momento. Pero fíjate lo que decía en el 2014 Francisco Cabrera en un coloquio de idea, en donde estaba Miguel Bain, y Miguel Bain no podía creer lo que estaba diciendo el ministro de Mauricio Macri, no podía creer, y entonces trata de corregirlo y decirle, no digas mucho más eso, porque está llamando a Mauricio Macri que va a perder 10 millones de votos. Los 10 millones de votos de los jubilados, que si escuchaban eso, verdaderamente nunca podrían haber votado eso porque es perjudicial para ellos mismos. ¿Te acordás cuando Menem decía, si decía en campaña lo que iba a hacer, no me votaba nadie? Bueno, mira lo que hizo Francisco Cabrera. Yo creo que hay que tomar el fondo de sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo y subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales para que empiecen a profundizar un mercado de capitales en Argentina. Miguel, ¿querías aportar algo? Está llamando a Mauricio diciendo tachen eso último que dijo, que me saca 10 millones de votos. Entonces la idea no era crear un fondo de reparación histórica, la idea era crear un mercado de capitales. O sea, las acciones que estaban en poder de los jubilados, con lo cual le daban a eso una garantía de sustentabilidad del sistema jubilatorio, eran en realidad desguazarlas para crear un mercado de capitales. ¿Te das cuenta que está pensando en sus jefes y en los intereses de los empresarios y no en el tuyo? Pero para no hacer burdos y para no hacer una acción tan violenta, lo que hicieron es darle unos pesos a los jubilados. Pero cumplir con sus jefes, claramente. Y sus jefes siguen siendo los mismos empresarios. Por eso, ahora vamos a empezar a desmenuzar cómo llegaron las acciones tuyas, de los abuelos, de los jubilados, a manos nada más y nada menos que de esta empresa. De uma
construtora de obras de pequeno e médio porte na Bahia até se tornar a maior empreiteira do país, envolvida num grande esquema de corrupção. Esta é a trajetória da Odebrecht. La enorme trama de corrupción de Odebrecht no para de crecer y sacudir a la clase política en Latinoamérica. Da construtora Odebrecht, que está no centro do maior escândalo de corrupção do Brasil, revelado pela Operação Lava Jato. Odebrecht e Braskem admitiram terem pago mais de $1 bilhão em propina em projetos em 12 países. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló información sobre presuntos sobornos de Odebrecht en 12 países de América Latina y de África. El escándalo de Odebrecht dejó de ser un problema solo en Brasil. Naciones como Brasil, Argentina, Perú, Colombia tienen todas algo en común. Están salpicadas por el caso Odebrecht. Y en Ecuador el escándalo de corrupción de Odebrecht llevó hasta la Fiscalía. Lamentablemente el Perú es uno de los 12 países a los cuales ha atravesado este tema de mega corrupción de Odebrecht. En Panamá, el presidente Juan Carlos Varela fue denunciado penalmente por presuntamente haber aceptado donaciones de Odebrecht durante su campaña presidencial. Y ahora sabemos que una filial de Odebrecht acompañó de tiempo completo la campaña de Enrique Peña Nieto. Odebrecht realizó depósitos en el transcurso, en el periodo en que se realizó la campaña presidencial. 788 millones de dólares repartidos en sobornos y dádivas. La empresa brasilera Odebrecht hizo de la corrupción una práctica usual. Según la Fiscalía estadounidense, la compañía empleó de forma secreta una especie de departamento para los sobornos. A empresa tinha criado setor exclusivamente para fazer pagamentos ilícitos a políticos e funcionários. Era chamado de Departamento de Operações Estruturadas. Eu achava natural Caixa 2, 3/4 da campanha no Brasil, eu estimo que era Caixa 2. Tudo que está acontecendo é um negócio institucionalizado. Entonces, quedó claro, ¿no? Odebrecht lo que hacía era, en una práctica usual, corromper a todos los gobiernos en todas las partes del mundo. Algunos periodistas internacionales decían, ¿puso plata en la campaña de tal político? Acá se ve que no nos escandalizamos tanto, pero en un ratito te vamos a ir desglosando cómo es que Odebrecht se hizo de la plata de los jubilados. Miguel Omar Ponce León, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Odebrecht pagó 788 millones de dólares en coimas, en todo el mundo, sobre todo en Sudamérica. A ver, de eso hay 42 millones de dólares que los garpó en Argentina. Parte de esas coimas la pagó en la obra del soterramiento del Sarmiento. Te recuerdo que es el soterramiento. Es una obra para que el tren Sarmiento pase por, unos 30 kilómetros por debajo de la tierra. Ahora vamos a ver un paño que tiene que ver con esta causa, con Odebrecht, y qué es lo que fue ocurriendo judicialmente. Mirá, fíjate, Odebrecht admitió millonarias coimas por el Sarmiento. Esto es de agosto de 2017. La primera etapa de los pagos indebidos, o sea, de las coimas, se desarrolló mientras Odebrecht no lideraba el consorcio. Y esto es lo más importante. Desde Brasil, ex ejecutivos de la constructora le adjudicaron a IEXA, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo de Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de Devido. ¿Te suena Devido? Devido es el tipo que está en cana ahora acusado por todos de corrupto. Devido es el malo de la película. Lo que te están diciendo acá es que Devido recibió guita en coimas de Macri. Porque esto comenzó en el 2006. Cuando Franco Macri tenía la empresa en el 2006, ahí se asoció con la corrupta Odebrecht. Después la vendieron, hicieron esta venta simulada al primo Angelo Calcaterra para que Mauricio Macri, como jefe de gobierno, pueda seguir haciendo negocios. En lo que tiene que ver con las coimas, lo más importante es que Meirelles, un arrepentido, dijo que Gustavo Arribas, el actual jefe de la AFI, recibió 850.000 dólares en coimas, en sobornos. O sea que el jefe de los espías era el valijero, el Fariña de este gran sistema de coimas. Pero ¿qué pasó con él? Como la justicia es tan buena con los que están en el poder, lo sobreselló a Gustavo Arribas. Y Mauricio Macri, como si esto fuera poco, ¿qué hizo? Hizo un revalúo de esta obra y de 30.000 millones de pesos pasó a 45.000 millones de pesos. Es verdaderamente increíble y es escandaloso lo que está diciendo Miguel, y es así lamentablemente. O sea que no solamente debería estar Gustavo Arribas con Devido, sino también debería estar uno de los Macri, por lo menos tomando mate en la cárcel con Devido, claramente. Lo que me parece que es realmente mucho más escandaloso es cómo la gente de Cambiemos también es selectiva en sus denuncias. Digo, para que alguien mienta, vos tenés que ser permisivo a esa mentira. Elisa Carrió dijo que Devido no debería estar solo en la cárcel, sino que debería estar con aquellos que le dieron coimas, y nombró a Electroingeniería. Nunca habla
de esto, de IEXA, nunca habla de Macri, nunca habla de Arribas. ¿Por qué Elisa Carrió no habló más de Arribas? Arribas maneja toda la información, te repito, de todos los argentinos. ¿Por qué no habló más de Arribas, querés vos, Elisa Carrió? ¿Porque Arribas habló con Elisa Carrió y le hizo entender algo? ¿O habrá sabido algo Arribas de Elisa Carrió que Elisa Carrió no quiere que se sepa? ¿Qué será? ¿Cómo será la mano? Bueno, la segunda parte, ¿qué pasa con Odebrecht en la República Argentina? Odebrecht está vinculada con el lavallato, como se conoce el caso de corrupción en Brasil, y hay una pata argentina. Odebrecht admitió haber pagado coimas en muchos países, entre ellos aquí en la Argentina. Prepárense para ver el nombre Odebrecht en la tapa de los diarios durante mucho tiempo. Ellos mismos admiten que pagaron sobornos en la Argentina por 35 millones de dólares. 278 millones de dólares era el valor de las obras que le fueron adjudicadas. Lo que Odebrecht deberá pagarle a la Argentina por sus sobornos será superior a los 4.500 millones de pesos. Ampliación de gasoductos en esto, Córdoba fue una de las provincias donde más obras se realizaron, pero hubo obras a lo largo de unas 15 provincias. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró este miércoles una planta reguladora de presión que la empresa brasileña Odebrecht construye desde noviembre. Esta es la obra más importante de infraestructura que tiene hoy la Argentina. Perfecto. Que es el intento de meter el tren abajo de la tierra. La obra se terminó dándosela a Odebrecht y IEXA, la empresa de Angelo Calcaterra. ¿Qué es lo que hace Macri? Se asocia con Odebrecht. Se había licitado en 2.200 millones y ahora en 3.000 millones de dólares. Aparece un señor, el señor Meireles, era un hombre de Marcelo Odebrecht, y dice que le da 850.000 dólares al señor Arribas. Na verdade, foram alguns pagamentos para Gustavo Arribas. No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Era pagamento e acerto de propina de alguma obra, que eu acho que o total do pagamento era algo em torno de 850 mil dólares. No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. Macri decía, no entiendo la relación entre Arribas y Odebrecht. La relación es IEXA. Y entonces empezó el oficialismo a decir, y fueron los kirchneristas. Las coimas de Odebrecht se las pagaron a los funcionarios públicos de su gobierno. Y los kirchneristas decir, son los macristas, es el primo de Macri. Si hay que investigar a Odebrecht, hay que investigar a los socios de Odebrecht en Argentina. Es Macri el que tiene que dar cuenta de la relación con Odebrecht. Si Odebrecht pagó coimas para el soterramiento, que llamen al socio argentino que pagó la coima con él. Bueno, uno de los denunciantes de esta causa, uno de los abogados denunciantes de esta causa nos acompaña esta noche acá en ADN y vamos a hablar con él. Emiliano, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos cómo fue la operación. Bueno, a ver, lo que nosotros denunciamos junto con la diputada Victoria Donda, nosotros a partir de una investigación preliminar y te digo bastante sencilla respecto a... No tuvimos que indagar mucho, sino que solamente contrastamos información que había en las redes sociales y fundamentalmente en la Comisión Nacional de Valores. Que determinamos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES se había desprendido desde octubre del 2016 hasta marzo del 2017 de por lo menos dos paquetes accionarios muy interesantes y muy importantes dentro del conglomerado de acciones de ¿Cuáles ANSES. eran las acciones de las cuales se estaba desprendiendo? ¿Cuáles eran las dos? Fundamentalmente de Petrobras Argentina. Sí. Y de Solvay Indupa. Petrobras Argentina, bueno, ya todos lo conocen, una petrolera muy importante en Brasil y en toda Latinoamérica. Otro que estaba en el escándalo, digamos, ¿no? Con Odebrecht. Otro que estaba en el escándalo de Lavallato en Brasil. La segunda empresa, Solvay Indupa. Solvay Indupa, una química muy importante en Latinoamérica, de hecho acusada varias veces por monopolio, junto con Unipar Carbocloro, en Brasil. ¿Monopolio de qué? El PVC, digamos. Exactamente, sí, del PVC y de todos los derivados del caucho y del plástico. Bien. Química. ¿Qué es lo que nosotros vimos en ese momento? Fundamentalmente, y acá está el contacto con Odebrecht, fundamentalmente de Solvay Indupa, lo que determinamos fue que Unipar Carbocloro, quien compra aproximadamente el 70% de las acciones de Solvay Indupa Argentina en Brasil,
larga al mercado, como comúnmente se dice en los mercados bursátiles, una OPA, una oferta pública de adquisición. Eso incluye lo que le está pidiendo o le ofrece a los tenedores minoritarios es: yo quiero comprar las acciones que todos ustedes tienen porque me quiero hacer del manejo total de la empresa. Esto lo hace Odebrecht, ya vamos a llegar a esa conclusión. En un ratito Miguel te va a mostrar por qué decimos que es Odebrecht. Entonces Odebrecht dice: quiero comprar las acciones de Solvay Indupa para tener el monopolio del plástico. Que este es el verdadero negocio, el monopolio del plástico en toda Sudamérica, digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Lo hace a través de una firma que se llama Unipar Carbocloro. Unipar Carbocloro, insisto, le compra el 70% del paquete accionario a Solvay Indupa. ¿En cuánta plata se lo compra a las acciones de ANSES, que son el 17%? Bueno, más o menos en pesos nuestros oscilan en 3,47 pesos por acción. Por acción. Sí. Ahora, el análisis que hacemos nosotros es: cuando cuando hacen esta OPA, esta oferta pública de adquisición, que le dicen a todos los minoritarios, les quiero comprar, solamente ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, decide: sí, yo te lo compro a 3,47 pesos. Yo te lo vendo a 3,47. Exactamente, perdóname. Yo te lo vendo a 3,47 pesos. Sí. El resto de los tenedores minoritarios no hacen nada. Dicen: no, es muy bajo. Claro. Con esto quiero hacer un paréntesis. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se rige por 3 principios fundamentales. Transparencia, rentabilidad y seguridad. ¿Qué te quiero decir con esto? ANSES tiene que estar muy segura al momento de desprenderse de activos de que esa iniciativa, esa decisión es la mejor. Cumple esos 3 requisitos, claro. Cumple esos 3 requisitos y es la mejor. Está bien. Y también te recuerdo que la ley 27.260, cuando emite opinión o regula la reparación histórica, también regula y deroga las disposiciones que venían del año 2015 respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y le dice: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad puede disponer de las acciones sin consultar al Congreso cuando hay una oferta pública de adquisición. ¿Qué es lo que vimos y qué es lo que denunciamos posteriormente? A ver. ANSES vende a 3,47 pesos por acción. Ninguno de los tenedores minoritarios acepta eso. Pasan 2 meses. El propio Unipar Carbocloro retira esa OPA. Porque nadie adhiere. Está bien. ¿En cuánto están hoy las acciones que ANSES vendió en 3,47 a Odebrecht? Mira, a los 2 meses que ANSES vendió a 3,47, hubo una nueva OPA a 3,62, a 2 meses. Que tampoco la aceptaron los tenedores minoritarios. Hoy hay un informe, que yo se los traje aquí, hay un informe de una agencia internacional con sede en Argentina, que al día de hoy, en realidad, fecha 28 de septiembre de este año, fija el valor por acción de Solvay Indupa entre 8,40 y 11,33. ¿Escuchaste eso, no? Entonces, viene Odebrecht, hace una oferta, ANSES le dice: te lo voy a comprar en 3,47, ANSES le dice que sí. El resto de los accionistas le dicen: no vamos a vender en 3,47 porque es un robo. Hoy está a 11 pesos. Es decir, mirá todo lo que perdieron los jubilados por acción. ¿Cuántas acciones vendió ANSES? El 17% del paquete accionario. El 17, que son millones de acciones. Millones de acciones. Entonces, lo que podría estar en manos de jubilados, en realidad se vendió a 3,47. Y hoy vale 11 pesos. ¿Te das cuenta cuál es el robo? Miguel, explícame por qué llegamos a la conclusión que verdaderamente es Odebrecht quien compra esas acciones. Claro, lo que tenemos es que Odebrecht se va vinculando a distintas empresas, lo vamos a ver y lo vamos a comenzar a ver en los paños, y estas empresas después se van comprando unas a otras. Todo tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mirá, acá tenés Odebrecht. Nuestros negocios dicen que Braskem es parte de Odebrecht y dicen: Braskem se transformó en la más importante productora de resinas termoplástica de las Américas. En el siguiente paño vamos a seguir viendo las relaciones de Odebrecht con estas empresas. Después acá aparece Solvay Indupa, Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013. Braskem Sociedad Anónima realiza una oferta pública de adquisición para adquirir todas estas acciones ordinarias de Solvay Indupa SAIC. Lo que está intentando es comprar. Vamos a ver en el siguiente paño qué es lo que termina pasando con esto. Mirá, Braskem, ¿qué hace? Braskem lo que termina es, en el 17 de diciembre de 2013, anuncia que acuerda comprar a Solvay Indupa. Vamos a ver en el siguiente paño lo que ocurre con esto, con este intento de compra de Braskem.
lo que va a buscar es terminar de adquirir Indupa. Y vamos a ver en el siguiente paño cómo termina esta operación. Mira, fíjate acá. Se reprueba desde CADE la adquisición de Solvay por Braskem, porque dicen que la operación va a crear un monopolio en la producción de PVC. Miguel, aguantame un segundito ahí, porque es interesante lo que estás diciendo, es muy interesante lo que estás diciendo. Brasil no aprueba esa compra que quiere hacer Odebrecht a través de Braskem, porque lo que hace Odebrecht en realidad es una trampa para quedarse con el monopolio del plástico. Entonces en Brasil la CADE le dice, no maestro, esto es Odebrecht, pero Odebrecht se está tratando de camuflar en distintas empresas para hacer el negocio. Odebrecht, la principal empresa sospechada de coimas en el mundo, está haciendo eso, y en Brasil le dicen, pará. Pero viene a la Argentina y sigue la cosa. Miguel, ¿cómo sigue? Claro, en Brasil le pusieron límites, pero después, ahora vamos a ver qué pasa en Argentina en los siguientes paños con esta empresa y esta operación, que lo que busca es terminar adquiriendo a otra. Mira, fíjate acá, Braskem anuncia la adquisición de Unipar Comercial y Polibutenos. Eso es lo que pasa en principio con Braskem, que es una de las compras. Después vamos a ver en el siguiente paño cómo siguen comprando las empresas y qué es lo que termina ocurriendo. Ya ahora estamos en el febrero de 2016. El expresidente de la petroquímica Unipar Carbocloro, Fran Yeguer Abucabir, declaró que recibió una indemnización, entre comillas, de 150 millones de reales de Odebrecht en una cuenta en Suiza por la venta de su participación accionaria en la petroquímica Quator a Braskem. Ahora ya tenemos a otra empresa que es parte de este entramado que incluye a Odebrecht. Vamos a ver en el siguiente paño cómo sigue esto y cómo esto termina en Argentina. Pues fíjate acá, Solvay Indupa, Buenos Aires, Argentina, julio de 2016. Unipar Carbocloro, Sociedad Anónima, ha decidido ofrecer un nuevo precio para la oferta pública de adquisición sobre las acciones de Solvay Indupa SAI. O sea, lo que están buscando es terminar comprando esta empresa. Vamos a ver en el siguiente paño cómo termina, y esto es en julio. Y ahora, ¿qué se produce? Del 3 de 2017, la venta de acciones de Solvay Indupa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que ahora puede hacer esto, aceptó una oferta de la empresa brasileña Unipar Carbocloro por el 16,71% de las acciones de la química Solvay Indupa que estaba en su poder. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a recibir 15 millones de dólares por esta transacción. Bien, muy bien. En realidad se lo vendieron a $1.200.000 más barato en ese momento. Hoy ANSES hubiera perdido mucho más, casi 5 millones de dólares. ¿Entendés? O sea, estamos hablando que Odebrecht se quedó con la guita de los jubilados. Y a vos te dijeron que era el Fondo de Reparación Histórica. Entonces todos creímos que ahora sí se le daba al jubilado lo que le correspondía. Lo que no te dijeron es el negociazo que hicieron con Odebrecht. Vamos a ver la primera parte del informe. Dale. La ley de reparación histórica resultó uno de los escándalos financieros más importantes de la gestión de Cambiemos. El gobierno de Macri creó este plan para vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado con el dinero estatizado de uno de los grandes robos de la década menemista, las AFJP. ¿Qué más se privatizaría? ¿AFJP? También, por supuesto. ¿Qué tiene que ver Odebrecht con Macri, las AFJP y el curro de reparación histórica? Apenas aprobada la ley de supuesta reparación histórica, el gobierno empezó a buscar dónde rematar las acciones que ANSES tiene en distintas empresas. Quien manejaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis Blaquier, ofreció estos activos a los fondos buitres en Nueva York y algunos ministros se manifestaron a favor de rematar estos recursos públicos. Yo creo que hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo entre fondos de pensiones a lo mejor internacionales. Una de las empresas donde ANSES tenía participación era Solvay Indupa, con un 16,71% de las acciones. En julio de 2016 se presentó una oferta pública de adquisición para adquirir el paquete accionario de Solvay Indupa a un precio de 3 pesos con 47 centavos por cada acción. Pero la venta recién se aprobó a principios de este año, por lo que la oferta entró en vigencia casi 7 meses después de haber sido presentada. Para ese entonces, la cotización había subido a 3 pesos con 73 centavos. Una diferencia que puede parecer mínima, pero si tenemos en cuenta que ANSES tenía más de 69 millones de acciones, nos da como resultado que le hicieron perder al país casi 18 millones de pesos que, además, pertenecen a los jubilados argentinos. Respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
No es necesario para nosotros salir a vender las acciones, eso quiero aclararlo. Por este perjuicio contra el Estado, el fiscal Gabriel de Bedia, a cargo de la unidad especializada en delitos de la seguridad social, pidió a la justicia profundizar la investigación por este hecho. Hubo allanamientos a las oficinas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay múltiples pruebas de un negociado millonario contra el Estado. Con esta ley buscamos reparar años de injusticia. Hay que tomar el fondo de sustentabilidad, tal vez sería bueno subastarlo. Agradecimiento a aquellos que no solo nos dieron una vida de trabajo, sino una vida de amor, de educación, de cuidado. Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no es necesario para nosotros salir a vender las acciones. Utilizar los recursos que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES que nos permitan cumplir todas estas cosas que hemos dicho. ¿Pero qué tiene que ver Odebrecht con Macri, las AFJP y el curro de la reparación histórica? Enseguida te vamos a mostrar que esas acciones fueron a parar a una empresa que en todo el mundo es sinónimo de corrupción. Bueno, escuchaste eso, ¿no? Se vendieron las acciones en 3,47. ANSES, los jubilados vendieron las acciones en 3,47 por orden del presidente Mauricio Macri. Hoy las acciones cuestan 11 pesos. Eran 69 millones de acciones. Es decir, por cada acción se perdieron algo así como 8 pesos. Es decir, el negocio que le dio el Estado Nacional, los jubilados, a Odebrecht es de 480 millones de pesos. ¿Vos creés que Odebrecht no le dio nada al presidente porque ganó 480 millones de pesos en 6 meses con una sola operación? ¿Vos creés que no lo hizo? Bueno, está bien. ¿Por qué fuiste a Brasil? ¿Por qué te llamaron con Donda? Hay una segunda venta que yo te comentaba antes, que es las acciones de Petrobras Argentina que tenía ANSES a favor de la empresa Pampa Energía. Sí. En esa situación nosotros tomamos, o en esa investigación, tomamos conocimiento de que había una investigación por la venta del 66% de las acciones de Petrobras Argentina en Brasil. Es decir, Petrobras Brasil le vende a Pampa Energía las acciones de Petrobras Argentina. Allá se inicia una investigación penal en un juzgado federal en Río de Janeiro, que lleva adelante un abogado que se llama Felipe Caldeira, con cierta experiencia en el proceso de Lavallato y en el proceso de delación premiada. Nosotros nos invitan, en realidad invitan a la diputada Donda a participar allá en una audiencia que convoca la Comisión de Finanzas del Congreso de la Nación brasilero, y fundamentalmente ahí lo que se trató, se ventiló es la venta, con algunos ribetes bastante... O sea, digamos, ANSES tenía acciones de Petrobras y se la venden a Pampa Energía. Pampa Energía, escuchá, ¿no? Joe Lewis, no sé si te suena. Minlick, no sé si te suenan. O sea, se lo vende el ANSES a Joe Lewis, el que le presta el helicóptero a Macri, a donde vacaciona Macri. ¿Vos creés que no hay una devolución de favores? O sea, las acciones de los jubilados que tenían en Petrobras no las tienen más, porque pasaron a manos de Joe Lewis, de otro de los amigos de Macri. No sé si la vas cazando. ¿Cuánta plata era eso aproximadamente? ¿Se sabe cuánta plata? Sí, unos 140 millones de dólares, pero yo te quiero agregar un dato. 140 millones de dólares. Sí, pero yo te quiero agregar un dato que enmarca toda la situación de lo que ustedes muy bien vienen explicando. El propio directorio de Petrobras Argentina le pide a una empresa, a una consultora internacional, Deloitte, que le haga o que le trate de informar cuál es el precio de venta ante la OPA, la oferta pública de adquisición, que hace Pampa Energía sobre las acciones que tenía ANSES. Bueno, fundamentalmente Deloitte lo que dice es: el precio de venta oscila entre 11 y 22 y 14. Ahora, ANSES, sabiendo eso, la Comisión Nacional de Valores, quien tiene que controlar esa circunstancia, sabiendo ese informe, inclusive hay una presentación de la Comisión Nacional de Evaluación ante la Bolsa de Comercio, de corredores inmobiliarios ante la Bolsa de Comercio, que dice: es bajo el precio 10,37, no aceptes, ANSES, no aceptes vender. Le recomiendan a ANSES no vender. Una consultora privada. Deloitte dice que cuesta entre 11 y 14 pesos la acción. ¿Y cuánto vendió ANSES? 10,37. O sea, vendió por debajo de los 14 mangos que le decían. Exactamente. Y hoy hice la consulta antes de venir para acá. Ayer viernes, la acción de PESA, así se determina en el mercado, es decir, de Petrobras Argentina, está 23,70.
Ah, bien. O sea, vendió a 10,47 y yo estaba a 23 pesos. 10,37, 10 centavos menos. Bueno, estamos hablando de miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos que eran de los jubilados y que pasaron a manos, en este caso de John Lewis y de Odebrecht, la otra parte. ¿Te gusta? Está bueno, ¿no? Ese es el Fondo de Reparación Histórica. Así te hicieron el cuento del tío, dale. En 2007, el gobierno argentino le puso fin al sistema privado de jubilaciones y pensiones, eliminando las AFJP. De esta manera, los fondos administrados por las AFJP fueron a parar a manos del Estado y pasaron a ser parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, las acciones de empresas privadas en las que habían invertido las AFJP pasaron a estar bajo control de ANSES, que se convirtió en accionista de grandes empresas que generan ganancias a los jubilados argentinos y a los distintos programas de seguridad social. Pero los negociados del gobierno nacional permitieron que parte de esas acciones en poder de ANSES volvieran a manos privadas. Y en uno de los casos fueron a parar a una de las empresas más corruptas de Sudamérica, Odebrecht. Yo estoy muy contento por haber podido terminar con una estafa que llevaba más de 50 años con esta ley de reparación histórica. La cosa es así. Una de las empresas que posee el grupo Odebrecht es Braskem, la mayor compañía sudamericana dedicada a la producción de PVC. Braskem trató de quedarse con el monopolio del PVC, comprando las acciones que ANSES tenía en Solvay Indupa, otra firma del rubro. Pero cuando Braskem, la empresa de Odebrecht, anunció públicamente la compra de Solvay Indupa, el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil le negó la operación. El argumento era lógico. Odebrecht se quedaría con el monopolio de la producción de PVC. Sin embargo, 2 años más tarde, Odebrecht volvió a la carga por las acciones de Solvay Indupa que tenía la ANSES. Eso sí, como no pudo hacerlo con Braskem, utilizó otra de sus empresas, Unipar Carbocloro. Pero para adquirir las acciones que estaban en manos de ANSES, Odebrecht necesitaba una mano del presidente y eso no tardó en llegar. Mauricio Macri derogó la ley que protegía los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados y esto permitió que Unipar Carbocloro comprara las acciones de Solvay Indupa que tenía la ANSES. Pero eso no es todo. El gobierno nacional permitió que el ícono de la corrupción en Sudamérica se quedara con recursos de los jubilados argentinos a un precio muy conveniente. Ya no tenemos un gobierno que viene a meter palos en la rueda, que viene a estafarlos. Tenemos un gobierno que se comprometió a decir la verdad y a cuidar a cada uno de los argentinos. Odebrecht pagó en marzo de 2017 $15,5 millones por las acciones de ANSES en Solvay Indupa, pero el valor de las acciones en ese momento era en realidad de más de $16,5 millones. Para que quede claro, el grupo Odebrecht, la empresa más vinculada con la corrupción en toda Sudamérica, compró un paquete de acciones que pertenecían a los jubilados argentinos, se quedó con el monopolio del PVC y encima pagó casi 18 millones de pesos menos de lo que correspondía. Todo gracias a sus amistades en el gobierno nacional que decidieron rematar los recursos de los jubilados. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por darnos todos los datos, verdaderamente. Hay una investigación del juez Moro en Brasil respecto a este tema, ¿no? Sí, hace unos 15, 20 días se confirmó que el juez Moro le pidió a los fiscales que investigan, entre otras cosas, el Lavallato, que pongan especial atención en la venta de las acciones de Petrobras Argentina, que compró Pampa Energía en Brasil. Se puede caer la venta esa, se puede caer la venta. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido y darnos los datos. Bueno, ahora pueden quedar muchísimas dudas respecto a lo que nosotros hablamos, pero Miguel te va a dar la prueba. ¿Cómo es que Odebrecht, a través de una subsidiaria, porque este es el problema, Odebrecht de alguna manera se oculta detrás de otra empresa para hacer los aportes en las campañas políticas? Fíjate a quién le aportó en la República Argentina. Miguel, dale. Claro, lo que vamos a ver es cómo todo esto termina en la guita de los partidos políticos y de quién termina. Lo vamos a ver en este paño, cómo la plata de esta empresa acusada de muchísimas coimas. Mirá, fíjate, denominación de la agrupación política, de quién estamos hablando, propuesta republicana, muy republicanos son, estados contables al 31 de diciembre de 2015. Lo que están contando es quién les paga. ¿Y quién les paga? Braskem Argentina para la campaña. Ahí les pone muchísima guita, le pone plata para la campaña. Y esto después, ¿qué ocurre? Lo que estás viendo, todo esto, lo que hacen las empresas. Estamos hablando de una empresa coimera que le puso plata al partido que está gobernando. Bueno, después lo que ocurre son las devoluciones de favores que buscan estas empresas cuando hacen los aportes de campaña. Parece increíble, ¿no? Parece increíble. Pero es así. Y es increíble que gente de Cambiemos simule ir a Brasil a buscar datos de Odebrecht. ¿De quién van a buscar datos de Odebrecht? De los opositores. Pero no van a buscar datos de Odebrecht, de Macri claramente, ni de Arribas.
¿Por qué Elisa Carrió sale corriendo de Odebrecht y no habla de Odebrecht y su relación con Macri? Te dijimos, tenía soterramiento con IEXA, te dijimos que tienen muchas obras compartidas en otras partes de la República Argentina, te dijimos que le puso plata a Macri, que Macri le vendió, le regaló las acciones de los jubilados justamente a los muchachos, pero fíjate cómo ven el mismo hecho que pasó en Argentina, en México, Dani. Odebrecht financiaba campañas políticas con la intención de, una vez concluido el proceso electoral, obtener contratos de obra pública. Este era el modus operandi de Odebrecht en toda América Latina. Un alto ejecutivo de la filial petroquímica de Odebrecht, Carlos Fadigas, quien afirma muy contundente que la empresa Braskem, que es la filial de Odebrecht, acompañó de tiempo completo la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012. Y no solo eso, también aportamos unos documentos, unas planillas de pago de Braskem